Son, mis hermanos, incomprensibles, entendibles, que nosotros vamos a buscar una respuesta. Y muchos a veces encontramos esa respuesta solamente cuando entramos en la palabra de Dios. Solamente cuando nos damos a la tarea de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué les digo conocer la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque muchos utilizan la palabra de Dios para atacar a los demás. Y la palabra de Dios no es para atacar. Si usted ve y encuentra a un hermano separado, usted no lo va a atacar. No lo va a atacar. Sí, allá está. No, ¿saben por qué? Porque si Dios nos corrige con amor a cada uno de nosotros, ¿quiénes somos nosotros a veces para atacar al otro? Si Dios nos ha venido a corregir a nosotros por medio del amor y la misericordia. Entró. Si nos damos cuenta, esta cita bíblica tiene una característica bien principal. Jesús, su poder. Ahora sí, este está solo, este no sabe lo que quiere, este no sabe que vino aquí, yo lo voy a atacar. Y vamos a ver si es cierto que cae. Así como cuando nos pasa a cada uno de nosotros, que decimos, hoy no voy a hacer esto, hoy voy a ir a la iglesia. Y se cruza la vecina y ya no fuimos a la iglesia. Y nos quedamos con la vecina. Y tal vez no era importante lo que la vecina nos iba a decir o compartir con nosotros. Y dejamos de ir a la iglesia. ¿Ustedes creen que a Jesús no le pasó esto en el desierto? Sí le pasó. La palabra es bien clara y sí le pasó. Sí se enfrentó. Jesús no le atacó. Jesús le contestó con firmeza. Y yo le soy sincera. A mí, de las 3 pruebas, a mí me gusta la primera, la contestación que le da Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que usted no solo de lo material va a vivir. Que usted no va a depender solamente de su trabajo. Que usted no va a depender solo de su familiar. Que usted no va a depender de sus hijos. Que usted tiene que aprender a no ser dependiente de, a no sostenerse de nadie, nada más que solamente de Dios. ¿Por qué? Porque no solo de pan vive el hombre. Yo no voy a vivir solo de mi esposo, de lo material. Yo no voy a vivir solamente de mis padres. Yo no voy a vivir 24/7 dependiendo de mi trabajo. Yo no voy a vivir solo de mis cultivos. Para que usted pueda tener una vida totalmente cambiante y usted pueda ir conociendo a Jesús en este proceso de la vida, usted necesita conocer, no saber de Dios, porque usted ya sabe de Dios. ¿Quién no sabe que Dios existe? ¿Quién no sabe que existen los 10 mandamientos? ¿Quién de los que está acá no sabe que existen los sacramentos? ¿Verdad que ya sabemos? Entonces ya sabemos que existe un Dios. Y si yo le pregunto a usted, ¿Dios es un Dios de muertos o de vivos? De vivos, ya lo sabe usted. Pero conocer a ese Dios de vivos, mis hermanos, si yo voy y le preguntara a cada uno de ustedes, ¿de qué manera usted ha conocido a Dios? Y yo le puedo asegurar que voy a sacar varios testimonios. Pero la pregunta es, ¿a dónde dejó ese testimonio? ¿A dónde ha dejado ese testimonio? ¿Qué hizo ese testimonio? ¿Por qué no está yendo? Y le voy a decir algo bien importante también. Jesús no solo fue al desierto porque él sabía que iba a ir al desierto. Jesús fue al desierto porque sabía, porque sentía que él necesitaba una preparación. Él necesitaba una preparación. ¿O es que acaso si a usted le dijeran, hermano o hermana,
le comunico que usted ahora va a morir, ¿qué haría usted? Yo le puedo asegurar que lo que usted haría, bueno, si estamos sintonizados en el camino de Jesús, quizás lo que usted haría es ponerse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque nos han hablado de un castigo, de un infierno y bla, 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 bla. ¿Sí o no? Entonces Jesús fue al desierto porque sabía que necesitaba también una preparación. Entonces, si usted, os le hago así la pregunta, ¿cuántos de los que están acá pasaron ya por un desierto, por una prueba difícil? Todos, probablemente. Todos hemos pasado por una enfermedad terminal que Dios nos ha sanado. Todos hemos pasado por una traición. Todos hemos pasado por problemas difíciles económicamente. Todos. Pero ¿qué pasó cuando superamos esa situación? Se nos olvidó. Y sabe, yo felicito a la que acaba de contestar. No la vi, no sé quién es. Y dijo, se nos olvidó. ¿Saben por qué? Porque eso es valentía. Aunque usted no lo crea, eso es valentía. Yo compartía en un tema anterior que tuve con ustedes, que nosotros tenemos que tener valentía de sabernos reconocer ante Jesús, de sabernos reconocer necesitados de Jesús, que necesitamos de Dios para cambiar nuestras limitaciones. Todos tenemos limitaciones, no somos perfectos. En el Evangelio de esta semana nos ha hablado de que tenemos que imitar a un Dios perfecto, pero no sabemos si lo vamos a lograr alcanzar en esta vida. No lo sabemos. Entonces, vuelvo nuevamente a retomar la primera tentación de Jesús. No solo de pan vive el hombre, es la respuesta que Jesús le da al enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo le reta y le dice, si eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. ¿Y Jesús necesitaba demostrar que era el Hijo de Dios? No, no necesitaba. ¿Jesús necesitaba ir al desierto? No lo necesitaba. Sin embargo, nos demuestra que se hace pequeño, que se hace uno igual a nosotros y que también se somete a la prueba. Y si Jesús fue tentado, como le decía yo a usted, ¿quiénes somos nosotros para no ser tentados? Aquí el detalle está, como Jesús se defiende. Y la respuesta está, cómo usted y yo nos defendemos a la hora de la prueba. Yo le decía, muchos nos hemos quedado, ya no queremos seguir, ya no queremos avanzar. ¿Jesús se quedó? No. ¿Verdad que no? Después de pasar 40 días en el desierto, ¿qué le esperaba a Jesús? Le esperaba lo más cruel de la vida, una muerte en cruz. Experimentó la traición por todos aquellos hombres, por toda aquella multitud que le seguía. Pero Jesús se quedó ahí, ¿verdad que no se quedó ahí? Jesús avanzó.